Llegas a un sitio espectacular, encuadras, el día perfecto, luz ideal, enfocas, disparas, miras al visor y lo tienes un fotón. Pero llegas a casa, lo miras en el ordenador y... ¿pero qué? Pero si el horizonte está desenfocado. ¿Cuántas veces os ha pasado esto? En este vídeo os vamos a enseñar 3 formas de enfocar para fotos de paisaje. Vais a aprender cómo conseguir fotos realmente nítidas y muy enfocadas. Intro y empezamos. Sea cual sea la técnica de enfoque, hay 3 cosas que has de tener en cuenta para que te salgan las fotos súper enfocadas. Y son utilizar el trípode, utilizar el autodisparador, que lo puedes hacer en 2 segundos, y desactivar la estabilización del objetivo o de la cámara. La distancia hiperfocal es aquella distancia a partir de la cual estará todo enfocado hasta el infinito y a partir de la mitad de la distancia entre el objetivo y el punto de enfoque. Vamos a aclararlo. Esta distancia se calcula en base a la apertura, la distancia focal del objetivo y el círculo de confusión. Este último término es el que complica la ecuación porque tiene que ver con la distancia desde la que estamos viendo la imagen. Pero por suerte, con el móvil tenemos muchas aplicaciones que hacen el cálculo de esta ecuación automáticamente. Y en estas tablas podemos consultar fácilmente cuál es la distancia hiperfocal, o sea, dónde tenemos que enfocar para conseguir que esté todo enfocado. En este caso, por ejemplo, tenemos encuadrado, tenemos una apertura de 10, focal de 10 milímetros, tenemos una apertura de f8 y esto en las tablas nos está diciendo que la hiperfocal para esta distancia es de 0,65. Según esto quiere decir que si enfocamos a 0,65 metros estará todo enfocado desde este punto hasta el infinito y la mitad de la distancia hacia nosotros. En este caso la mitad de 0,65 son unos 38 más o menos. Quiere decir que estará enfocado todo desde los 0,38 hasta el infinito. Muy bien, 0,65 entonces en este caso es justo aquí, primer plano de la escena, así que ponemos el punto de enfoque justo en primer plano y esto nos asegura que estamos siguiendo la regla de la hiperfocal correctamente. ¿La hiperfocal es una técnica infalible? Pues no, tiene un par de problemas. Primero, la ecuación de la hiperfocal se basa en el círculo de confusión, que es un término que se utilizó hace muchísimos años en el cine. Ni se hacían impresiones tan grandes, ni se podían ver las imágenes haciendo tanto zoom en nuestros ordenadores. Así que si utilizamos la hiperfocal, vamos a ver muchas veces que incluso utilizándola bien en el ordenador vemos que el horizonte no está perfectamente nítido. Y el otro problema es que tienes que ser muy exacto con la distancia de la hiperfocal. Si la hiperfocal que hemos utilizado ahora, por ejemplo de 0,65, no la hacemos bien y enfocamos un poquito más cerca, se nos va al traste la imagen. Solo que enfoquemos a 0,64 la imagen ya no va a quedar perfectamente nítida. Y es por eso que hay otra técnica mucho más sencilla, que es la que utilizamos tanto Paul como yo y que ahora mismo os vamos a explicar. Y ahora os vamos a enseñar la técnica que utilizamos nosotros. Ahora que ya conoces la técnica de la hiperfocal, esta técnica utiliza las mismas bases, pero es mucho más sencilla de utilizar. Si en nuestro encuadre el primer elemento, por ejemplo, está a 2 metros, entonces hemos de enfocar a 4 metros. Para medir esa distancia se puede hacer pues, con los pasos, a ojo, porque no hace falta ser muy preciso, o también con alguna aplicación de realidad aumentada. En este caso en concreto, el primer plano lo tenemos a 2 metros, que es justo la sombra que estoy haciendo yo. Entonces lo que tenemos que calcular, como he comentado, es buscar el punto de enfoque a 4 metros. Hay que tener en cuenta que cuando digo primer plano, a lo que me estoy refiriendo es al primer elemento que va a quedar enfocado en nuestra composición. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Hemos cambiado la composición alejándonos un poco de la foto anterior y en este caso vemos el prado como un primer plano y de fondo a la ermita.
En este caso, el enfoque, el primer plano, lo más cerca de la parte inferior de la fotografía, está a 3 metros. Por lo tanto, hemos de enfocar al doble, que es a 6 metros. Y así tendremos la foto perfectamente enfocada y nítida. Tercera técnica de enfoque. En este caso vamos a hablar del focus stacking. Hay situaciones en las que ni la hiperfocal ni la distancia doble nos van a servir para tener toda la profundidad de campo de la fotografía perfectamente nítida. Son los casos en los que tenemos elementos en primerísimo plano y en estos casos vamos a tener que hacer varias fotos y después unirlas. Parece un proceso complicado de hacer, pero no lo es. Es muy sencillo. Una vez tenemos las fotos, luego las podemos unir con Photoshop, con Luminar o incluso con Snapseed, cualquier programa que nos permita trabajar por capas. En este ejemplo, en este encuadre, tenemos las flores en primer plano, la ermita al fondo y el prado en medio plano. Lo que tendremos que hacer aquí es hacer 3 fotografías. Una fotografía en primer plano, la siguiente fotografía a la mitad del encuadre y la última a la distancia de la ermita. En esta fotografía solo he necesitado hacer 3 fotos, porque estoy trabajando con una f8. Si estuviese trabajando, por ejemplo, con una f2, tiene una profundidad de campo mucho más pequeña y esto quiere decir que tendría que hacer más fotografías para tener absolutamente todo enfocado. Vamos a ver ahora el proceso de apilamiento. Estamos aquí en Capture One y como podéis ver, si activo la máscara de enfoque, tenemos una fotografía con el fondo enfocado, marcado en verde, una con el medio plano enfocado en verde y otra con el primer plano. Seleccionamos las 3 fotografías y editamos en Photoshop. En Photoshop tenemos las 3 imágenes en un mismo archivo, abiertas en diferentes capas, y le damos a alinear capas automáticamente. En este caso no haría falta realmente porque hice la fotografía con trípode, pero esto recomiendo que lo hagáis siempre. Una vez tenemos las fotografías alineadas, vamos y le damos a fusionar capas automáticamente. Ponemos la opción de apilar imágenes, le damos al OK y Photoshop hará la unión, creará las máscaras y se quedará solo con las partes enfocadas de cada una de las fotografías. Os quiero enseñar ahora otra forma de apilar las fotografías. En este caso apilaremos 2 fotografías. Tenemos una fotografía donde tenemos el primer plano con la hoja y las rocas enfocada, pero el fondo no está enfocado. Y en la otra fotografía el punto de enfoque lo puse en los árboles del fondo, así que tengo enfocado el fondo. Vamos a abrir otra vez las fotografías en Photoshop, pero la técnica que vamos a utilizar ahora se puede aplicar con cualquier programa que nos permita trabajar con diferentes imágenes con capas. Por ejemplo, Luminar o Snapseed nos permiten hacerlo. Cogemos las 2 fotografías, las ponemos las 2 en el mismo archivo como capas. Estas 2 fotografías las hice sin trípode, así que en este caso sí que tiene mucho sentido utilizar la alineación por capas automática. Una vez tenemos las capas alineadas, lo único que tenemos que hacer es quedarnos con la parte de cada una de las fotografías que nos interese. Y es tan sencillo como crear unas capas y dejar que se vea solo la parte enfocada. En una, la parte de las rocas y las hojas de enfrente, y en la otra, la parte de los árboles. Cogemos la primera capa, creamos una máscara, la invertimos, cogemos el pincel en blanco y vamos pintando sobre esa parte que queremos que quede descubierta de la fotografía. Ahora podemos ir pintando ya con el pincel en blanco la máscara invertida para ir descubriendo la parte enfocada de la fotografía de abajo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y en el siguiente vídeo vamos a hacer algo que nos habéis pedido muchísimo. ¡Nos vemos!